Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 83 de Psicólogos en el Mundo Real. Este va a ser un episodio de preguntas y respuestas que surgieron en la comunidad de Instagram. Dijimos, ¿por qué no planteamos preguntas si hay? Y había varias, así que acá tengo anotadas varias de las preguntas que aparecieron en Instagram y vamos a tratar de responderlas. Son preguntas muy variadas que nos hacen distintas personas de la comunidad, así que vamos a trabajar en eso. Espero que les guste este episodio. La vez que hicimos hace un tiempo, creo que en 2023, si no me equivoco, hicimos un episodio de preguntas y respuestas y anduvo muy bien. Bien, vamos con las preguntas entonces. Los desafíos de la clínica infanto-juvenil o la clínica con niños. Esto no es mi campo de especialidad, pero yo hice la tarea, le pregunté a Fati Benítez, que les recomiendo si no la están siguiendo, el Instagram creo que es lic.fatibenítez. Ahí van a encontrar un montón de material y de formaciones, también tiene Fati, pero un montón de material sube sobre psicología basada en evidencia y intervenciones con niños. Ella trabaja hace un montón en lo infanto-juvenil y es súper interesante la posición que maneja. Está súper actualizada en un montón de cosas, por eso está buenísimo ver un poco lo que hace Fati, y ahí yo directamente fui y le pregunté, Fati, ¿cómo es esto? Y bueno, les comparto lo que ella me dijo. Esta pregunta era de @diamesosa, no sé cómo es tu nombre, pero bueno, así figuraba en Instagram. Y lo que me cuenta Fati es que los chicos de hoy tienen cambios muy particulares, tienen características muy particulares porque son nativos digitales. Entonces hay dos cuestiones principales que son los mayores desafíos que se van a encontrar los terapeutas, que son chicos que pierden rápidamente la atención y que se aburren fácilmente. O sea, la atención y la motivación son como lo principal, porque mantener la atención de los chicos, que no se aburran, que no pierdan el interés rápidamente, es una de las cosas más desafiantes. Después comenta algo que me pareció muy interesante y no lo sabía, que estos chicos pueden llegar a sentirse ignorados muchas veces por sus padres, porque los padres son los millennials, los que hoy tienen 40, 45, en realidad alrededor de 35, 45 creo que son los millennials, los que tienen hoy. Y estos padres, bueno, están mucho con el celular y eso puede hacer que los chicos no se sientan del todo atendidos o un poco ignorados por los padres. Tienen distintos intereses, distintos tiempos, ¿no? Y también otra cosa que me mencionó como muy importante, que va a ser un desafío que hay que incorporar en la clínica con niños, es la comprensión de lo neurológico, poder estudiar el desarrollo neurológico y entender cuándo algo del desarrollo de ese niño está por fuera de lo común, ¿no? Acá Fati me mencionó los trastornos del neurodesarrollo, bueno, los que conocemos como el TDAH, el autismo y otras cuestiones que pueden estar involucradas en la clínica de niños y que tenemos que, como psicólogos, también conocer, sobre todo los que trabajan con niños. Si bien, como yo siempre les menciono, y es algo que trabajamos mucho, después la intervención en el consultorio nunca es neurológica, nunca es a nivel cerebro, porque sencillamente no tenemos una intervención para el cerebro. Eso se llama tomar medicación y
nosotros no podemos recetar medicación. Eventualmente, bueno, no sé, Neuralink está haciendo ahí algunas pruebas con los cerebros para ver si le mete un chip o algo, pero todavía no hay algo de eso. Entonces la intervención siempre es conductual, siempre es a nivel de la interacción en sesión, ya sea con un niño o con un adulto, es lo mismo, y mediante los procesos psicológicos básicos que conocemos. Entonces, lo que sí nos queda es como entender o estudiar eso de lo neurológico y del desarrollo neurológico, que bueno, es todo un tema que se incorpora al estudio normal que ya tenemos como por parte nuestra de todo lo que es lo psicológico, ¿no? Pero en niños, sobre todo como están en la etapa del desarrollo, es muy importante ver si encontramos diferencias porque bueno, vamos a poder hacer interconsultas de forma más adecuada, ¿no? Al respecto, tiene bastante que ver la pregunta que sigue, que es de Fede Vega, también exalumno de la comunidad, y con una pregunta incisiva ahí, muy interesante, pero difícil, porque se mete en un tema muy importante. Fede, que nos pregunta, ¿cómo trabajar cuando hay grandes disposicionales biológicas, ¿no?, en los problemas? Porque claro, ¿a qué se refiere Fede con esto? Que por eso digo que tanto la pregunta de Santi como la de Fede eran muy avanzadas. Cuando nosotros tenemos dos formas, a mi entender, y esto igual lo dicen muchos autores, pero creo que es la forma más clara de entender las cosas, o más simple. Dos caminos en los que, o por los que se puede producir un problema. Uno psicológico o aprendido, ¿no? Ambiental, contextual, como le queramos llamar, pero que no viene en la biología, no viene en los genes, y otro genético, biológico, que tiene que ver con que nosotros somos el resultado, nuestros genes, nuestro cuerpo, nuestra biología, la parte material del cuerpo, ¿no?, que está hecha de moléculas, genes, no sé, no soy biólogo, viene de generaciones y generaciones atrás, ¿no? Somos el resultado genético de un montón de generaciones atrás. Y eso no se puede negar ni evitar que es así. Lo que pasa es que lo ambiental o lo aprendido y lo cultural, ahí entra todo, lo cultural, lo social, lo aprendido en casa, en los ambientes del colegio, todo, juega un rol muy fuerte que empieza a interactuar con lo biológico y regula las expresiones o cambia las expresiones de eso biológico, potenciándolo, o incluso puede que un problema no se genere si la parte ambiental hay muchos recursos, mucha red, mucho apoyo, etc. Entonces, esto es lo hablaba Marshall Linehan incluso con su teoría de la vulnerabilidad biológica y vulnerabilidad psicológica. No es ni más ni menos que una teoría que intenta dar cuenta de cómo se producen los problemas, entendiendo que hay una base biológica y hay otra base que es aprendida, o que es la que vivimos en nuestro desarrollo, interactuando con el ambiente. Y no hay nada más. Que yo sepa, no hay nada más. ¿Qué pasa? La forma en la que interactúa, por eso digo que la pregunta es Fede, no era nada fácil, la forma en la que interactúa lo biológico y lo aprendido, ¿sí?, la famosa natura-cultura, que hay un autor que yo siempre menciono, que es Levi-Strauss, que no era psicólogo, era antropólogo, pero él comentaba de una forma muy precisa que no era posible ver qué era lo biológico y qué era lo aprendido una vez que el organismo ya estaba en este mundo y tenía unos días de vida. Ya no podíamos saber si eso que estaba haciendo ese organismo es algo aprendido o algo biológico, porque como empieza a interactuar inmediatamente con el ambiente, decía Levi-Strauss, hay un momento en el cual se nos pierde si esa conducta que está pasando es biológica o es aprendida. Incluso tenía una forma de pensar esto, y decía, si nosotros quisiéramos hacer un experimento y metemos en una caja
a un niño y lo hacemos que se comporte ahí, igualmente esa caja que parece que lo está aislando del ambiente es un ambiente con el que empieza a interactuar. Entonces, hay algo que me parece que se perdió en estos últimos años, que es entender esto. Y mucha gente dice, bueno, eso es tu cerebro que te dice. Lo que pasa es que los genes te indican, te señalan los genes, o los genes te hacen comportar, o la biología te hace comportar. Y en realidad eso tiene algo de cierto, porque el sustrato biológico en el cual nacemos, como decía, tiene una serie de generaciones atrás, y es innegable que eso tiene es un determinado material genético que tiene un peso enorme, pero lo cierto es que interactúa con el ambiente inmediatamente, y el ambiente también tiene un peso enorme. Entonces, ni somos el resultado completo de los genes, y los genes se están comportando, porque si no, no existiría la epigenética también, que es la ciencia que estudia cómo los genes se modifican al interactuar con el ambiente, o cómo aparecen esas interacciones entre la genética y el ambiente. El problema es que, como para dar una base teórica, ¿no?, a todo esto que está preguntando Fede, que es muy, muy complejo, porque hace como al meollo de la cuestión, el tema es que no sabemos qué porcentaje es qué en lo que vemos del comportamiento. ¿Me explico? Alguien se está comportando con una conducta típica de trastorno límite de la personalidad y se desregula. Ok, ¿cuánto es de eso vulnerabilidad biológica y cuánto es vulnerabilidad psicológica o aprendida? No sé, no hay ninguna máquina que lo mida, no hay ninguna forma de medir, no hay una causalidad directa de lo biológico a lo comportamental, sino que hay interacciones entre la biología con la que venimos y el ambiente con el que interactuamos, y son tan complejas, como decía Levi-Strauss, que es imposible identificar qué conducta es qué. Esta es biológica, esta es exclusivamente aprendida. Entonces, y lo otro que pasa también, que mucha de esa vulnerabilidad biológica o cosas que vienen de generación en generación, también las podemos pensar a veces como cosas aprendidas, las que vemos en el comportamiento, por lo menos. Porque uno puede decir, bueno, no sé, esta familia tiene una vulnerabilidad biológica a la ansiedad, y es de sentir mucha ansiedad, y entonces los hijos también sienten ansiedad y los nietos también sienten ansiedad. Y eso muestra la herencia, sí, muestra la herencia genética, pero también puede mostrar lo aprendido, porque el miedo sabemos que también se aprende, y no hace falta que se transmita verbalmente, se aprende con las conductas y con lo que incorporamos por interactuar con otros. Entonces, la pregunta igual era más concreta, Fede, pero para dar toda esta base, lo biológico y lo contextual, lo ambiental, lo aprendido, los dos tienen un peso fuerte, pero los dos interactúan un montón y no sabemos bien cuál es cuál. Ahora, Fede pregunta cómo trabajar con eso. Que por eso, cuando vos decís, Fede, que hay grandes disposicionales biológicas, tenemos que ver cómo fundamentamos eso, para decir lo difícil que sería trabajar en lo comportamental. Porque también puede pasar que nosotros vemos problemas de larga data, difíciles de modificar, muy muy establecidos, con mucha dificultad para el cambio, y que parecen imposibles si uno dice, esto es biológico y listo, no lo puede cambiar, y esto, ¿cómo trabajamos en esto? Pero por ahí es un aprendizaje que tiene 20 años o 35 años, entonces parece biológico por eso. O había una cierta cuestión biológica que después rápidamente el aprendizaje se sumó, ¿no? Como dice Marshall Linehan, la vulnerabilidad biológica más la vulnerabilidad aprendida o psicológica. Entonces, a lo que voy es, primero tendríamos que ver cómo podemos identificar eso de las grandes disposicionales biológicas, si es que no lo podemos medir. Si lo podemos medir, bueno,
bárbaro, porque veremos que hay algún daño o en el ADN o en lo genético o en la parte neurológica. Podremos identificar dónde está el daño, dónde está el cambio, qué cosa es diferente de ese cerebro, de esas moléculas, de esas neuronas. Podremos identificarlo y lo tendremos en cuenta. Pero después, ¿cómo trabajarlo? Un poco lo que decía en la pregunta anterior, hasta que no se pueda poner un chip, si la medicación, que es lo que produce los cambios en los neurotransmisores y genera algunos efectos de rebote conductuales, si la medicación no funciona y no hay un chip para producir cambios o compensaciones en ese cerebro o en esa biología, no queda otra que intervenir en lo comportamental o en lo conductual, en lo psicológico, es lo mismo, y va a ser mucho más difícil de trabajar. Y acá se me ocurre otra cosa que es muy interesante pensar, que nunca lo dije en el curso, pero lo comparto acá para todos, pero me parece interesante para los que están pensando en la intervención y quieren trabajar en clínica, que para mí hay que llegar, o vamos a llegar en un momento, a una suerte de compromiso entre, medio aceptación y compromiso esto, ¿no? Pero no compromiso desde el punto de vista de la aceptación, compromiso entre aceptación y cambio. Pero lo voy a tomar desde otro lado, ¿no? Desde ACT, como que tenemos que aceptar para después cambiar y es muy bueno aceptar. No, a lo que voy es más desde una cuestión pragmática o estratégica. Si una persona tiene muchas dificultades para, no sé, X tipo de actividad, que es la que quiere consultar o que es la que quiere intervenir o cambiar, y toda la sociedad le propone cambiar y sería bueno cambiar y le iría mejor en esto, por ahí hay que hacer una suerte de compromiso de estrategia de ver, che, ¿le conviene hacer todo ese esfuerzo descomunal que tiene que hacer para cambiar eso que aparentemente le resulta súper difícil? ¿O le conviene de una forma más estratégica, que esa es la definición de estrategia, ¿no? Muchas veces, ver los recursos que tengo y cómo puedo moverme en el contexto que tengo, que tiene una serie de limitaciones, que tiene una serie de complejidades y me demanda una serie de respuestas, cómo yo me puedo mover con lo que tengo para moverme en ese contexto. Eso sería lo más estratégico, ¿no? No cómo yo me puedo convertir por completo en otra persona o hacer un cambio sideral enorme que me demanda, no sé, muchísimo esfuerzo y que tal vez no es posible si hay alguna vulnerabilidad biológica comprobable. Tal vez me conviene estratégicamente hacer una intervención donde yo adecúo dónde y cómo se va a comportar esa persona según las capacidades que tiene, ¿no? Entonces esa es otra forma de ver la intervención también, no como algo únicamente que lo tengo que cambiar a como dé lugar y que se convierta en esto, sino si hay muchas dificultades, tal vez puedo ver en qué contextos esa persona puede funcionar mejor. Así que eso está bueno verlo también, y esa sería por ahí una forma también de trabajar si hay una verdadera vulnerabilidad biológica que uno dice, che, acá no podemos intervenir, y bueno, cambiemos todo el contexto donde la persona se mueve, y va a ser lo más estratégico y lo más fácil, si es que eso se puede hacer. Muchas veces se puede. Muy bien, complicada la pregunta de Fede, pero muy interesante. Te mando un saludo, Fede, por allá. Otra pregunta de Juli Celis, que dice, ¿cómo conseguir pacientes y poder vivir de la profesión sin morir? Me mató esto, sin morir en el intento. Bueno, Juli, ahí lo compartí eso en las historias, pero tenemos un episodio especial donde hablamos del tema, así que tendría que haber visto, para ahora que estoy grabando, qué episodio era, así lo digo acá. Pero bueno, a ver si llego, lo busco por acá y les cuento. Hay un episodio en el que hablamos especialmente de eso el año pasado, hace pocos días. Lo que quería comentar, que creo que lo dije acá está, el episodio número 66.
Se llama ¿Cómo conseguir pacientes de forma independiente? Diferentes métodos probados. Episodio 66. Una cosa que quería agregar de esto, que lo comenté en las historias y creo que no lo comenté en el episodio 66, es lo siguiente. Cuando pensamos en conseguir pacientes, desarrollar la consulta, crecer como profesionales a nivel como darnos a conocer, que llegue gente y nos consulte, pensamos únicamente en el canal de comunicación y de contacto, ¿no? Porque claro, decimos, si tal persona me puede derivar pacientes, si tal institución me puede derivar pacientes, si hay una plataforma de internet que me puede hacer entrar en contacto con pacientes, bárbaro, listo, tengo solucionado el problema. Pero no, o no es únicamente la única variable que está. Lo que yo quería agregar es que hay otras variables que tienen que ver con cómo te conoce el paciente, cómo vas a setear y poner los honorarios, cuál va a ser tu servicio, además de dar terapia únicamente. Por ahí lo especializás un poquito más, por ahí lo definís de otra forma, por ahí trabajás con un perfil, con una problemática especial, con una etapa evolutiva especial. Entonces, todo eso es importante y hace al valor de tus honorarios, a cómo van a cumplir con las sesiones los pacientes, cómo van a ser de comprometidos los pacientes en el tratamiento. Entonces son un montón de cosas que hay que tener en cuenta, además de que alguien me contacte con pacientes, ¿no? Listo, me contactó con pacientes, listo, después el resto lo veo. Le digo qué hago y en los honorarios. Se puede hacer eso y algún resultado vas a tener, pero no es lo que más te recomiendo. Lo que quiero decir es que tener un consultorio o desarrollar una consulta con todos los aspectos implica entender qué es el servicio que doy, cómo lo voy a brindar, cómo lo voy a entregar, cómo me pongo en contacto con el paciente, el precio de la consulta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso sería, si vamos al caso de, no sé, de una empresa o un producto, como que, no sé, justo estoy viendo un agua mineral ahí, el agua mineral diga, bueno, yo quiero que me contacten con gente que quiere agua mineral. Por ahí es justo un producto muy básico, o una remera que tengo por acá tirada. Bueno, pero también vas a querer ver qué tipo de remera es la que ofreces, si es más para jóvenes, si es más para gente mayor, si es más una chomba o una remera deportiva que se puede transpirar, qué precio va a tener, cómo lo vas a comunicar, un montón de otras cosas hay, ¿no? En el medio, no es solamente contactar con gente que quiere remeras. Bueno, algo parecido se puede extrapolar, se puede pensar en los servicios profesionales. Está bueno profundizar en los demás aspectos. Y cuando pensamos muchas veces en conseguir pacientes, únicamente pensamos en, bueno, listo, me contacta con pacientes que quieren psicología, algo de eso, y yo después veo. Y eso por ahí no es la mejor forma. Después, Rocío Castells preguntaba, ¿cuál bibliografía para lidiar con familiares narcisistas? Bueno, yo no tengo ese tipo de bibliografía, seguramente hay, y no digo que esté mal buscarla o que no se pueda trabajar pensando estas cosas, pero creo que ahí ya, y lo mencionamos un poco en las historias y lo trabajamos ahí, hay todo un sesgo de entrada, ¿no? Como esto de que mi paciente está sufriendo de familiares narcisistas, es una conceptualización que habría que ver cómo se sustenta y en qué se basa y si me sirve realmente para intervenir. Que hay familiares que son violentos, agresivos o ejercen violencia, seguro. En que los pacientes probablemente conviene que se alejen de esos familiares, también. Pero yo lo que digo es la forma de conceptualizar todos estos temas tan así a la ligera de, mi paciente está lidiando con familiares narcisistas, alguna biblia para eso, probablemente no sea la mejor opción. Después de que conceptualizás bien el caso, de que entendés lo que le está pasando a tu paciente, a los familiares, pudiste hacer como una evaluación
sistémica, por decir así, de lo que le pasa al paciente dentro de esa familia, anda a buscar ese material, que seguramente lo encuentres, y te puede llegar a dar algunos tips de estas conductas así, de estas formas de conducta más típicas y cómo reaccionar y todo eso. Pero yo lo dejaría para el final. Bueno, muy bien. Llegamos hasta el final del episodio número 83 de Preguntas y Respuestas. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.